Gracias por seguir con nosotros. Nos decía María Isabel antes de irse a la pausa que tenemos como invitado principal en nuestra entrevista central al señor Luis Reyes Santos, director general de presupuesto. Y Hugo hacía la votación fuera del aire de que esto es un antes y un después del presupuesto, porque antes del presupuesto tuvimos precisamente al señor Reyes aquí. Y es bueno saber cómo se ha dado la mecánica ahora que ya tienen un presupuesto, cómo se prepara el Estado para hacer las distribuciones correspondientes y sobre todo cómo están manejando las quejas de muchas instituciones que estaban solicitando más recursos. Muy buenos días, don Luis. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Y yo comenzaría con lo último, ¿cómo está manejando ese presupuesto con estas instituciones que necesitan realmente más recursos para poder manejarse en el año 2015? Miren, yo creo que una característica que debe tener una institución como un presupuesto es saber escuchar. Cuando uno oye los argumentos de muchas instituciones del gobierno, llega al convencimiento de que esas instituciones realmente necesitan recursos. Puede ser el caso de la Junta Central Electoral y puede ser el caso de muchas otras instituciones del gobierno. Cuando se formuló este gobierno, y pienso que eso lo comentamos aquí en la ocasión anterior que pasé por este programa, de que este no era el presupuesto ideal, este era el presupuesto posible dentro de las restricciones que enfrenta el gobierno. Si tenemos un presupuesto que está asignando recursos, prácticamente los mismos montos a las diferentes instituciones del gobierno, los mismos montos que asignó en el año 2011, 2012, es de esperarse que muchas de esas instituciones estén manejándose en una situación de precariedades. Eso todavía, aún peor, puede agravarse porque nosotros podemos enfrentar situaciones de caída, de que las recaudaciones no se cumplan conforme a las expectativas y eso obligue a que la Dirección General de Presupuesto tenga que hacer recortes adicionales sobre esos exiguos recursos que le asignan las instituciones para poder respetar los techos de gasto y cumplir con el déficit que está establecido en la ley de gasto. Lo que quiero decir es que nosotros somos conscientes de que hay muchas instituciones que no se le asignaron los recursos, no solamente conforme a sus expectativas, que las expectativas de ellos en algunos casos pueden ser desbordadas, pero por lo menos para que puedan atender, cumplir con sus atribuciones de una manera razonable. ¿Se resolvió, don Luis, el caso del Tribunal Constitucional que se asignó una partida por error supuestamente al Tribunal Electoral o Administrativo que estaba en el presupuesto? El presidente se había comprometido a darle una asignación adicional y no salió eso, salió en otro sitio. ¿Eso se resolvió? Claro, se resolvió porque, para conocimiento de ustedes y del público que nos escucha, miren, cuando se dio la instrucción de eso, de los fondos del Tribunal Constitucional, 200 millones de pesos que se iban a asignar al Tribunal Constitucional, esas instituciones se crean después de la Constitución de 2010. En la codificación que utiliza presupuesto, en el clasificador presupuestario, esas instituciones están una detrás de otra. Y la persona que se le dio la instrucción, cansado, porque eso es una decisión que se toma en los últimos días. Estamos hablando que el presupuesto se entrega el 29 de septiembre y posiblemente eso ocurrió el 25, el 26, ya en la fase final, justo antes de imprimirlo, y se digitó de manera errónea, de manera equivocada. Soy yo, en una reunión con la Comisión Bicameral en el Congreso, quien reconozco y le digo a ellos, cuando me cuestionan sobre eso, ahí hay un error. Nosotros hemos recibido una instrucción del presidente de la República para que esos recursos realmente fueran asignados al Tribunal Constitucional. Y vaya avispero político. Que no, eso armó muchas ronchas, ¿eh? Bueno, el que desempeña estas funciones tiene que estar preparado también para eso. Al final en realidad yo lo comento por eso, porque quiero llevar al ánimo de ustedes y al ánimo de las personas que nos escuchan, ¿cuál es el interés que podía tener el presupuesto de asignar esos recursos a una institución u otra? ¿Qué beneficio podía tener un analista de presupuesto de asignar esos recursos? De hecho, era un error. Lo que se entendió era que era un castigo del Poder Ejecutivo a un tribunal que le había causado algunos problemas. Eso fue lo que se leyó. Así es, así por lo menos en los medios de comunicación se le dio ese enfoque en más de uno de ellos. Pero en realidad, ¿qué motivación podía tener la Dirección de Presupuesto para hacer eso? De hecho, asignarle 200 millones de pesos al Tribunal Supremo Electoral,
era aumentarle su presupuesto como casi duplicárselo, como un 80%, y eso es inusual. Usted no le aumenta el presupuesto a una institución en esa magnitud de un año a otro, salvo situaciones extraordinarias, que no era el caso. Entonces, era evidente para nosotros de que se había incurrido en un error y, sobre todo, más que los comentarios que podían hacer, yo le puedo decir a ustedes que la preocupación que yo tenía en ese momento como director de presupuesto es porque a mí me habían dado una instrucción y la instrucción no se había cumplido de manera correcta. Hay una situación extraordinaria el año que viene, es un año preelectoral y hay una preocupación siempre de la población de que en ocasiones como esta no se respetan las disposiciones del presupuesto y se relaja un poco el tema de los controles porque se usa mucho dinero en proselitismo. ¿Cuáles son los controles existentes para que eso no ocurra el año que viene? Miren, yo creo que hay un control, yo diría, exógeno. Digo exógeno porque no son necesariamente políticas orientadas a que ese fenómeno no ocurra. La misma condición de gobierno, la misma condición, si se quiere, de precariedad de las finanzas públicas. Yo creo que nosotros, si queremos continuar haciendo una obra de gobierno que la población valore, lo que tenemos que hacer es mantenernos apegados a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora? Tratar de administrar cada peso, cada centavo que recaudamos de la mejor manera posible. Pero aquí se hace campaña de manera clientelista y eso cuesta dinero y se hace campaña desde el gobierno. Es una tradición en la política dominicana. ¿Hay algo concreto aparte de eso? De esos controles mire, déjeme decirle algo. Es que yo le voy a decir algunas cosas que han estado ocurriendo. Hoy día, la discrecionalidad que tiene un funcionario en el uso de los fondos públicos son cada vez menores. En estos días me reí porque no podía reaccionar de otra manera, con una situación que se da de una institución que tenía una cuenta, manejaba una cuenta, y alguien de esa institución me comentó que la Contraloría le mandó a cerrar la cuenta. Usted tenía muchas instituciones desconcentradas. ¿Qué son instituciones desconcentradas? Son instituciones creadas por decreto que se le da el tratamiento de una institución autónoma y descentralizada. Y por ahí se fugaba el capital. Entonces, esa gente no ejecutaba en línea, no tenía que seguir los procedimientos establecidos para eso y eso le daba mucha facultad discrecional al incumbente para poder destinar recursos a esas cosas. ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Es que todas ellas, óigame esto, lo que hemos hecho, la revolución que ha creado este gobierno en ese sentido, todavía la población no puede apreciarlo. Eso igual que lo que manejaban cuenta única del Tesoro, que son dos cosas distintas. O sea, ¿usted se refiere a todos los ministerios tenían este tipo de...? No todos los ministerios, las instituciones que tienen esa categoría. Por ejemplo, ¿cuáles tenían esa categoría? Por decirle algo, primero, hay algunas de ellas que están excluidas de eso por su naturaleza, que son las vinculadas a la seguridad del Estado. Esas se mantienen. Pero después había muchas otras que se habían ido creando, que el gobierno le daba ese tratamiento. ¿Y qué era lo que significaba eso en términos de la ejecución presupuestaria? Que el incumbente, a discreción, gastaba porque recibió una transferencia del gobierno, un cheque que yo le deposito, una transferencia en su cuenta, y de ahí en adelante... Deme algunos ejemplos. Todas, yo le puedo dar listado completo. Óigame esto, son decenas de ellas. 10.000 millones, déjeme decirle, en términos de monto. 10.000 millones a discreción que manejaba, óigame esto, yo le puedo dar listado. ¿Dependencia directa del Ejecutivo? No necesariamente, de cualquier institución que se fueron creando durante de estas años. Direcciones. Mírame, cualquier cosa, óigame, tu institución, la que usted menos imagina, un patronato, sí. Óigame, con esa categoría de esto. ¿Cómo funcionan ahora? Tienen que liquidar ahora, a partir del próximo año, van a tener que seguir los procedimientos que sigue cualquier otra institución del gobierno. Antes lo gastaban y después que lo gastaban, entonces ellos le notificaban 2 o 3 meses después a presupuesto la manera como lo habían gastado. ¿Qué control se puede ejercer a posteriori? Después que, eso ya está gastado ya. Entonces lo mismo pasaba con las instituciones que hoy día tienen que depositar sus recursos en la cuenta única del Tesoro. Ahí tenemos
otros 8.000 o 9.000 millones el próximo año de recursos que también se manejaban a discreción. No tenían que seguir los procedimientos. Un incumbente tenía eso, como nosotros decimos, en una gaveta, por decirlo de manera coloquial, una caja chica, de chica nada. Perdóname, de chica nada. Por eso, mírame, de chica nada. Y yo creo que hablar de que hay 20.000 millones ya que tienen que seguir los procedimientos, al menos tenemos que reconocer que va a haber una mayor transparencia en el uso de esos recursos y que por tanto la sociedad va a poder ejercer una mayor veeduría sobre esos fondos. Y yo creo que eso es una de las grandes contribuciones que le ha hecho esta administración al progreso, al avance que debe de haber en un área como la administración financiera del gobierno, para darle credibilidad no solamente a la política fiscal, sino a las políticas públicas. Yo recuerdo que el Banco Mundial hacía mucho énfasis en trabajar a través de la cuenta única. ¿Ya todas las instituciones están integradas en la cuenta única del Estado? Quedan muy pocas, déjenme decir, se cuentan con los dedos de la mano. Y la meta es que antes de que concluya este gobierno, igual que ninguna institución desconcentrada, que no llegan a 6. Por ejemplo, le puedo citar una que no está, Promise, que debe arrancar en enero, que era de la que estaban, de la que usted me señalaba, y que maneja un volumen de recursos importante, claro. 3.000 o 4.000 millones de pesos. Claro. Entonces, Promese es la institución más importante para nosotros que debe ser incorporada a este procedimiento. Eso le da una idea de la dimensión del problema que teníamos. Entonces, el solo hecho de que ya nosotros sepamos en línea en qué están gastando esas instituciones los recursos que se le asignan, yo pienso que es un paso de avance enorme. En cuanto a la asignación de recursos, una de las quejas que siempre tienen las diferentes instituciones es que o se les deja de pagar de los recursos que tienen, se les deja de depositar de los recursos que fueron aprobados recientemente o inicialmente en el presupuesto. ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿Es una manera de, se va a conseguir recursos tal vez para esas instituciones que están solicitando a través de esa vía de modificaciones internas de la asignación de los recursos? Bueno, mire, si se toma la decisión de asignarle más recursos a ella, en principio hay que cortarlo. Y la práctica de este gobierno, y ahí hemos sido muy buenos utilizando la tijera. El año pasado, para conocimiento de ustedes, para cumplir con el déficit de 2.8%, cortamos 20.000 millones en 4 meses. Si me dicen que tengo que cumplir con el techo de gasto, con el mismo déficit, mantener el déficit, y que tengo que asignarle recursos a otra institución, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortarlo de algún sitio para reasignárselo. De hecho, nosotros estamos esperando ahora enviar al Congreso el presupuesto reformulado, donde ustedes van a ver que estamos planteando que el Congreso nos apruebe la reasignación de recursos por unos 6.500 millones que irían de un capítulo, de unos capítulos a otros capítulos, a otro ministerio, de un ministerio a otro ministerio, para poder satisfacer algunos problemas como ese que usted menciona. Pero recuerdo lo que usted decía la pasada vez que estuvo aquí, que hay instituciones que no agotan su presupuesto tampoco. O sea, hay instituciones que tienen un presupuesto asignado y eso no se termina de agotar y ese dinero simplemente, bueno, se pierde ahí. No es que se pierde en términos de que el dinero se votó, simplemente no se consume y ya nadie lo consume más. Mire, usted tiene, por ejemplo, el caso de educación, que es el caso extremo, porque la Constitución de la República prohíbe que los recursos asignados a educación se pueden destinar a otros fines. Si educación no lo gastó, hay que ayuda, no se le guarda porque se pierde. Es una cosa también que es bueno para la cultura de manejo presupuestario, Mire, ninguna institución se le guardan recursos de un año a otro. Usted puede crear algún mecanismo, eso no se acumula, porque el presupuesto es un ciclo que termina con el año calendario. Entonces, en el caso, por ejemplo, de instituciones que no gastan, le voy a citar algunos ejemplos. Tenemos instituciones que reciben, en el presupuesto se le consignan unos recursos que son financiados con un préstamo externo, préstamo que hay que negociar, que hay que llevar a las cámaras. Frecuentemente, esos préstamos no se ejecutan con la celeridad que se contempló. Y de pronto, esa institución que originalmente tenía previsto que iba a ejecutar 10 millones de dólares, solamente ejecuta 5.
hay 5 millones de dólares de apropiación presupuestaria que no se van a utilizar. Entonces, usualmente cuando nosotros vamos al Congreso, enviamos un proyecto de ley al Congreso de reasignación presupuestaria, esto no es presupuesto complementario. Y es bueno aclararlo porque he recibido muchas solicitudes de personas de que se le asignen recursos adicionales basados en el presupuesto complementario. La idea de presupuesto complementario es cuando tenemos ingresos, recaudaciones que exceden lo que está contemplado en el presupuesto. Si las recaudaciones son menores, yo no tengo ingreso complementario. Yo puedo tener una reformulación del presupuesto para cortar gasto en unas instituciones y reasignarlo a otros, porque, como señala Hugo, con razón, podemos tener instituciones que no vayan a gastar la totalidad de que se le asignó por una circunstancia o por otra. Doctor Reyes, debemos hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la composición de ese presupuesto, porque mucho se ha dicho de que todavía no estamos presupuestando para el desarrollo. Vamos a ver qué nos dice sobre ese tema en breve. No se vayan. Bueno, estamos de regreso en esta entrevista central con el director de presupuesto. Sí, este presupuesto del que usted tiene que empoderarse, tiene que saber qué le toca a cada quien y exigir como ciudadanía que se ejecute de manera correcta. Dejábamos una pregunta en el aire y es que ha habido muchas críticas a que el esquema de nuestro presupuesto todavía no apuesta al desarrollo. Yo le decía fuera en la pausa que todavía la presidencia tiene de manera discrecional una gran cantidad del pastel y que podría coincidir con una presidencia que apuesta al desarrollo, pero no siempre es el caso. ¿Este presupuesto va a contribuir a que como país nos institucionalicemos y nos desarrollemos o no? Bueno, aquí hay varios aspectos en la pregunta que plantea María Isabel. Lo primero es que quiero aprovechar esta pregunta para decir lo siguiente. Miren, en este momento nosotros estamos imprimiendo un documento que se llama Presupuesto Ciudadano. Ahí tenemos un resumen de lo que es el presupuesto para ponerlo al alcance de aquellas personas que no son especializadas en el tema. Ustedes saben que el presupuesto se ha ido con el paso del tiempo convirtiendo en una pieza cada vez más compleja, de más difícil análisis. Y si nosotros queremos que la población se empodere, como tú señalas, del presupuesto, de su formulación, de la ejecución, tenemos que poner esto en un lenguaje más sencillo. Entonces hemos apelado a un lenguaje distinto, cómics, para estas cosas, para que la gente lo pueda manejar. Pues no solamente ver, porque aquí hay un tema no solamente del documento, cómo lo vamos a mercadear para que eso pueda llegar a segmentos amplios de la población. Entonces, eso por una parte, porque es una preocupación de esta administración que la población se empodere de eso. Y se empodere precisamente para asegurarnos de que nosotros estamos asignando los recursos para el desarrollo. Mire, esta administración y este presupuesto se formuló sobre 5 ejes fundamentales, pero el más importante de ello es que la gente, las personas, seguían siendo el centro del presupuesto. ¿Qué significaba esto en términos de contenido? Que las principales políticas públicas, las políticas priorizadas por el gobierno, debían ser políticas que debían de impactar en el bienestar de la población. Otro eje era el eje vinculado al fortalecimiento del aparato productivo, a la pequeña, a la mediana empresa. ¿De qué es lo que estamos hablando? Que también el sector agropecuario, que se le asignaron 300 millones por tercer año consecutivo para apoyar la microempresa. ¿Cuándo se había hecho eso? Nunca. O sea, estamos hablando de haber asignado 900 millones, 1.000 millones a la microempresa, que seguimos apoyando a la pequeña y la mediana empresa con 500 millones de pesos más, y ya nosotros habíamos asignado 1.500 antes para seguir fortaleciendo el capital, el patrimonio de Promipyme. Seguimos también asignando recursos al Banco Agrícola, seguimos asignando recursos, 1.000 millones al FEDA, 1.000 millones al Banco Agrícola. Seguimos incorporando una cantidad de personas importante a SENASA, al Seguro Nacional de Salud. Seguimos también con otros programas importantes como son la construcción de estancias infantiles, 100 estancias infantiles, tenemos 50 centros de atención primaria. La gente dice el presupuesto de salud es baja, pero hay que sumar al presupuesto de salud
la inversión que hace el gobierno en el mejoramiento de los hospitales. Estamos hablando de remodelar el hospital Darío Contreras, de la remodelación del hospital Luis Eduardo Aybar, el hospital de Herrera. El próximo año comienza la remodelación o la construcción de un nuevo centro hospitalario en San Francisco de Macorís, el hospital regional, y tenemos aparte de eso otros 60 hospitales en todo el país, que aproximadamente, sí. Que no eso no está dentro del presupuesto de salud. No, porque está dentro del presupuesto de la OISOE, de la presidencia, como decía, y por eso es que lo traigo a colación, que con estas cosas tenemos que ver, no solamente en términos institucional, cómo se distribuye el presupuesto, sino en términos funcional, hacia dónde lo destino. Cuando uno lo ve en términos funcionales, entonces ve que realmente tenemos un presupuesto mejor distribuido. El tema, por ejemplo, de por qué eso se consigna en la presidencia de la República. ¿Tiene el dato de cuánto más o menos es ese presupuesto en construcción de hospitales y Se le puedo dar incluso no por uno, déjeme decirle de esto. Mire, Luis Eduardo Aybar tiene 1.200, 1.300 millones, el Hospital Cabral Ibáez de Santiago tiene 800 millones, el Hospital Darío Contreras debe tener monto suficiente para que se concluya, porque es un hospital que debería estar concluido a principios del próximo año. Tenemos también montos importantes, 1.000 y tantos millones para la terminación de los 50 centros de atención primaria. ¿Qué son? ¿5.000, 6.000 millones adicionales? Pueden ser más o menos, por lo menos 4.000 millones adicionales. Okay. Pero 4.000 millones. Que a la pregunta de por qué se hace a través de la presidencia, ¿cómo se responde esa? La pregunta por qué se hace a la presidencia precisamente es porque nosotros, dentro de las cosas institucionales que debemos mejorar, de pronto tenemos un ministerio que está haciendo de todo. Y eso es una preocupación que también nosotros creemos... ¿Por qué existe la OISOE? O sea, ya tenemos obras públicas. ¿Por qué la presidencia tiene de manera propia que manejar la construcción de obras públicas? Yo le voy a decir mi visión de por qué eso existe. Mire, el problema es que obras públicas, como ministerio, y eso no es el caso de obras públicas solamente, es el caso de muchos otros, son instituciones que acusan deficiencias en términos de planificación. Hay un esfuerzo que me ha comentado el actual ministro de Obras Públicas de volver a tener lo que son presupuestos al detalle, una cosa que se ha perdido. Ustedes conocen cómo se construyen muchas obras aquí. Se comienza con los lineamientos generales, sí, y luego tenemos problemas de que el presupuesto se incrementa un 25%, un 30%, pero es realmente porque usted lo comienza sin un presupuesto terminado. Y eso se debe precisamente a la ausencia de una buena planificación. Gran parte del problema de la institucionalidad del país a mediano y largo plazo es que tenemos que modificar la forma como hemos venido gestionando los recursos, los recursos que administra el gobierno. ¿Cómo? Necesitamos tener una buena planificación de lo que queremos hacer a corto, a mediano, por lo menos a corto y a mediano plazo. Hay que ir a los presupuestos plurianuales. Que si usted tomó una decisión de un proyecto que le va a tomar varios años, usted tiene que incorporar lo que va a gastar en cada uno de esos años y usted sabe que lo tiene comprometido. Tenemos que ir a una situación donde esa planificación nos ayuda a tener planes operativos que sean más certeros, más funcionales, y entonces cuando usted tenga esas cosas podrá tener una mejor ejecución presupuestaria. Como ustedes ven, el problema que hablamos de la planificación, el problema de la institucionalidad y de un presupuesto para el desarrollo supone un proceso de crecimiento institucional que hemos estado sentando la base. Hemos venido haciendo muchas cosas, tenemos los planes, estamos buscando la asistencia. Si le decimos, es que obras públicas no se debe planificar, vamos a hacerlo nosotros, presidencia, nunca vamos a empezar a planificar en obras públicas. Es como perpetuar el problema al infinito. Lo que pasa es que usted no puede detener el gobierno en lo que se desarrollan esas capacidades. Mire, yo le voy a comentar esto. ¿Usted piensa que nosotros vamos a tener una buena estructura de planificación pagándole 40.000 pesos a una persona para que le desarrolle una visión de mediano plazo, una visión estratégica de lo que debemos hacer en infraestructura, con 40.000 pesos que usted le paga a una persona del área de planificación? Así no es. Eso es una quimera. Y eso hay que decírselo al público, decírselo a ustedes. Ahí comienza nuestro problema. Usted quiere tener una persona que pueda plasmarle una visión estratégica en un área como esa.
eso le va a costar muchísimo dinero, mantener esa estructura. Y eso supone un cambio primero desde el propio gobierno. Dinero también. A la larga, sí. Lo que quiero decir es que necesita comenzar a crear eso, atraer ese personal. Claro. Nosotros, miren, en el gobierno ni siquiera tenemos las capacidades, va a tener que entrenar ese personal. Le pasa lo que a mí me está pasando, yo tengo que decirlo en beneficio de esas instituciones en presupuesto. Que queremos mejorar la calidad del gasto, presupuesto para el desarrollo, pero mejorar la calidad del gasto no es más que irnos a un esquema de presupuesto por resultado, que es una técnica que lo tienen ya desarrollado, aplicado todos los países ricos, todos los miembros de la OCDE. Precondición, una de las precondiciones para ser miembro de la OCDE, aplicar presupuestación por resultado. Ahora, aplicar presupuestación por resultado supone, primero, hacer presupuestación plurianual, hacer una buena planificación, supone tener personas que sean capaces de evaluar los programas que le presentan las instituciones para asegurarnos de que ellos están gastando los recursos, no solamente en lo que dicen que lo van a gastar, sino de una manera eficiente. Hablando de capacidad, y usted mismo lo dice, no podemos esperar si tenemos un personal de esta calidad. Esto, eso es lo mismo que yo he dicho en el caso de la Policía Nacional. Estamos buscando seguridad, pero pagando a la Policía Nacional no solamente en sueldo, sino en ningún tipo de preparación de seguridad. ¿Hay algo nuevo en el presupuesto para la policía? Claro, déjeme decirle que en el presupuesto de la policía hay una de las cosas, de las últimas medidas que se adoptaron, fue precisamente la construcción de un instituto para la formación policial, que es una preocupación, del actual jefe de la policía, que con mucha vehemencia en varias ocasiones me planteó la necesidad de mejorar la capacitación de los policías. Le pedimos a la policía muchas cosas y él con razón dice, y me ha manifestado en más de una ocasión, bueno, pero ¿qué capacitación le damos a nuestra policía? El otro tema, Hugo, es el tema relacionado con los beneficios del policía. Y sobre todo versus los riesgos. Porque ponte a pensar, ¿cuál de nosotros, por lo que le paga a un policía, sería capaz de arriesgar la vida como la arriesga un policía? Exacto. Eso no es posible. Esas son otras de las cosas que nosotros tenemos que desmontar como sociedad. Nosotros, no es verdad que pagando lo que le pagamos a un policía, esta administración ha hecho un esfuerzo enorme. Yo creo que nunca antes un gobierno había volcado tantos recursos para mejorar las condiciones de la policía, pero aún estamos lejos. O sea, yo lo digo para que nos reconozcan el esfuerzo que hacemos, pero también al mismo tiempo les digo a ustedes, estamos lejos de eso. Pero no hay nada de aumento de sueldo en el presupuesto para la policía para el año que viene. Solamente la policía, perdónenme, los que están más expuestos, que están haciendo labores de patrullaje y ese tipo de acciones similares, para ello se le está dando como una especie de sobresueldo desde el inicio. Todo lo que están trabajando asociado al 911, se le están dando algún tipo de compensación adicional y eso ha mejorado bastante la remuneración que está recibiendo la policía. Señores, y hay que decir lo que es una preocupación tanto de la presidencia como de la jefatura de la policía de mejorar las condiciones de vida de los miembros del personal de la policía. Debemos terminar la entrevista, pero quisiera que me responda una última pregunta. Recientemente hubo una reunión con el Fondo Monetario Internacional donde se dieron le dieron algunas pautas al gobierno y entre ellas estaba que se volviera sobre la recapitalización del Banco Central. ¿Está contemplado dentro de las modificaciones que pudiera sufrir este presupuesto, de las reasignaciones, que se desvíe más fondos para la recapitalización del Banco Central? Mire, eso podría ser, porque al final, recuérdense que la ley de gasto es un lineamiento que debe de regir toda la ejecución del presupuesto. Pero eso puede cambiarse. Es una cosa que no solo la decide el director del presupuesto, se decide a un nivel más alto. Pero desde mi punto de vista, el problema de la recapitalización del Banco Central es un tema que nosotros tenemos que abocarnos a discutirlo en el marco de un pacto fiscal. No creo que la magnitud del problema que enfrenta el Banco Central se resuelva asignándole recursos este año de manera puntual. Es asignaciones de recursos que tienen que hacérsele durante un periodo de tiempo razonablemente largo para desmontar los pasivos que tiene el Banco Central. Esos pasivos que se originan por la colocación de instrumentos del Banco Central, eso es deuda pública.
Entonces tenemos que transferir suficientes recursos al Banco Central para que el Banco Central pueda disminuir las pérdidas que le están ocasionando la colocación de esos instrumentos y entonces pueda recuperar la autonomía para el diseño y la implementación de la política monetaria. Bueno, pues antes de despedirnos, que ya no tenemos más tiempo, me van a ahorcar, pero necesito una clase de universidad, que usted me dé brevemente, le voy a hacer esta pregunta. ¿Está bien hacer un presupuesto sobre la base de préstamo? No, lo ideal sería que usted no tuviera esa situación. Pero el de nosotros es sobre la base de préstamo. Porque las circunstancias nos llevaron ahí. La deuda que acumulamos hoy día nos está llevando a pagar solo de intereses de la deuda. Los intereses son una de las partidas que determina el déficit. Los intereses que estamos pagando es más grande que el déficit del presupuesto. Usted puede imaginarse eso. Estamos pagando en el presupuesto del año. Ese panorama? Claro, es que debe de tenerlo, déjeme decirle, no es que tiene, es que debe de tener salida. Y estamos trabajando en esa dirección, tratando de disminuir el déficit. Nos hemos propuesto como meta bajar el déficit a 2% del Producto Interno Bruto y eventualmente el país deberá de eliminar el déficit o trabajar con presupuesto con déficit todavía más bajo que el que nosotros pensamos dejarlo, ese 2%. ¿En cuántos años? ¿No puede tomar ese equilibrio? No, perdónenme, eso es algo normalmente, depende del esfuerzo que se haga. Hay indicadores, indicadores técnicos. La idea es la siguiente. Ahora tenemos una tendencia de la deuda pública que es creciente. Y tiene que haber un punto de inflexión donde eso comience a disminuir, que baje. Entonces, ya eso, si hubiésemos tenido oportunidad de repasar lo que ocurrió entre el año 2003 y el año 2008, yo hubiera podido edificarle lo que pasó. Tenemos un gran nivel de deuda de más del 50% del Producto Interno Bruto y al término de 4 o 5 años, con un fuerte crecimiento, con una fuerte austeridad en el gasto, pudimos bajarla a 34%, que era el nivel que teníamos en el año 2007, a finales del año 2008. De ahí en adelante nos endeudamos y entonces ha determinado que estemos pagando, o tengamos proyectado para el próximo año, pagar 88.000 millones de pesos de intereses de la deuda y el déficit realmente proyectado solamente sería de 73.400 millones. Eso le da una idea a ustedes del problema que nos ha generado la acumulación de deuda. Demasiado tiempo. Nos quedamos así como sin palabras. Sin aliento. Gracias por haber estado con nosotros, don Luis. Para mí un placer. Que le vaya bien. Muchas gracias. Ya lo sabe. Señores, vamos ahora a una pequeña pausa y enseguida regresamos. No se muevan.